Paul Bowles nació en Nueva York en 1911. Músico, escritor y viajero, residió casi toda su vida en Tánger y Ceilán, dejando una obra llena de resonancias donde las culturas exóticas se encuentran y disuelven en las márgenes de la civilización occidental. Alal. Nació en el hotel donde trabajaba su madre. El hotel no tenía más que 3 habitaciones oscuras que daban a un patio detrás del bar. Más allá había otro patio más pequeño con muchas puertas. Era allí donde vivía la servidumbre y fue allí donde Alal pasó su niñez. El griego propietario del hotel había despedido a la madre de Alal. Estaba indignado por el hecho de que una muchacha de 14 años se hubiera atrevido a tener un hijo mientras se encontraba trabajando para él. Ella se negaba a revelar quién era el padre y a él lo irritaba pensar que no se había aprovechado de la situación mientras tenía oportunidad. Le dio a la muchacha 3 meses de sueldo y le ordenó que volviera a su casa en Marrakech. Como el cocinero y su mujer apreciaban a la muchacha y se ofrecieron a dejarla vivir con ellos por un tiempo, el griego aceptó que se quedase hasta que el niño estuviera lo bastante crecido como para viajar. Ella vivió algunos meses con el cocinero y su mujer en el patio trasero y un día desapareció, dejando allí a la criatura. Nadie volvió a saber de ella. Tan pronto como tuvo edad suficiente para acarrear cosas, lo pusieron a trabajar. Muy pronto era capaz de traer un cubo de agua desde el pozo que estaba detrás del hotel. Como el cocinero y su mujer no tenían hijos, Alal jugaba solo. Cuando fue un poco mayor empezó a salir a recorrer la desierta meseta. Allí no había nada excepto el cuartel y este estaba rodeado por un alto muro de adobe rojizo. Todo lo demás estaba abajo en el valle. El pueblo, los huertos y el río que serpenteaba hacia el sur por entre millares de palmeras. Instalado en lo alto de una roca, veía allá abajo a la gente que caminaba por las callejuelas del pueblo. Transcurrió bastante tiempo antes de que visitara el lugar y viera cómo eran sus habitantes. Al haber sido abandonado por su madre, lo llamaban hijo del pecado y se reían al mirarlo. A él le parecía que de aquel modo esperaban convertirlo en una sombra para no tener que considerarlo un ser vivo y verdadero. Aguardaba con pavor el momento en que tendría que ir a trabajar al pueblo cada mañana. Por el momento, ayudaba en la cocina y servía a los oficiales del cuartel, así como a los motoristas del paso por la región. Obtenía pequeñas propinas en el restaurante y contaba con comida y alojamiento gratuitos, este último un cubículo en las dependencias de servicio, pero el griego no le daba sueldo alguno. A su debido tiempo, Alal alcanzó una edad en la que aquella situación resultaba enojosa y por iniciativa propia bajó al pueblo y empezó a trabajar, junto con otros muchachos de su edad, ayudando a fabricar los ladrillos de adobe que la gente utilizaba para construir sus casas. Su vida en el pueblo fue bastante parecida a como la había imaginado. Estuvo 2 años viviendo en un cuarto situado al fondo de una herrería, llevando una existencia sin sobresaltos y ahorrando todo el dinero que no tuviera que gastar en mantenerse vivo. Durante ese tiempo, lejos de hacer amigos, forjó una sólida aversión hacia la gente del pueblo que nunca le permitió olvidar que era hijo del pecado, y por lo tanto, no como los demás, sino un mitzjat, un réprobo. Después encontró una casita, poco más que una choza, en las palmeras de las afueras del pueblo. El alquiler era bajo y no vivía nadie cerca. Se fue a vivir allí donde el único sonido era el del viento en los árboles y evitó en lo posible a la gente del pueblo. Una calurosa noche estival poco después del ocaso, iba caminando bajo los soportales que daban a la plaza principal. A pocos pasos por delante, un anciano de blanco turbante intentaba pasarse de un hombro al otro un pesado costal. De pronto, el saco cayó al suelo y Alal vio con asombro cómo 2 formas oscuras se deslizaban fuera de él y desaparecían en las sombras. El anciano se abalanzó sobre el costal y lo ató por la parte superior al tiempo que exclamaba: «¡Buscad a mis serpientes! ¡Ayudadme a encontrar mis serpientes!». Numerosas personas se dieron la vuelta rápidamente y desaparecieron. Otras se detuvieron a cierta distancia observando. Unas pocas interpelaron al anciano.
Busque rápido a sus serpientes y sáquelas de aquí. ¿Cómo es que las ha traído? En este pueblo no necesitamos serpientes. Moviéndose continuamente a causa de su desasosiego, el anciano se volvió hacia Alal. «Cuídame esto un momento, hijo mío», dijo señalando el costal que yacía en el suelo a sus pies, y cogiendo prestamente un cesto que también había llevado consigo, dobló rápidamente la esquina internándose en una callejuela. Alal se quedó donde estaba. Nadie se acercó por allí. No había pasado mucho rato cuando el anciano regresó jadeante con aire de triunfo. Cuando los mirones de la plaza volvieron a verlo, empezaron a vocear esta vez a Alal. «Muéstrale a ese Berrani la salida del pueblo. No tiene derecho a andar con esas cosas por aquí. ¡Fuera, fuera!». Alal cogió el voluminoso saco y le dijo al anciano: «Venga conmigo». Salieron de la plaza y se internaron por las callejuelas hasta que estuvieron en las afueras del pueblo. En ese momento el anciano alzó la mirada, vio delante la negra silueta de las palmeras contra el cielo descolorido y se volvió hacia el muchacho que iba a su lado. «Venga conmigo», dijo de nuevo Alal, y tomó hacia la izquierda por el rústico sendero que conducía a su casa. El anciano se detuvo perplejo. «Puede quedarse conmigo esta noche», le dijo Alal. «¿Y estas?», dijo el otro señalando primero el costal y luego el cesto. «Tienen que estar conmigo». Alal asintió con una sonrisa. «Pueden venir con usted». Cuando se instalaron en la casa, Alal miró el saco y el cesto. «Yo no soy como esa otra gente», dijo. Le hizo sentirse bien escucharse decir aquello. Hizo un gesto de desprecio. «Por una serpiente. Tenían miedo a cruzar la plaza. Usted los vio». El anciano se rascó el mentón. «Las serpientes son como las personas», declaró. «Tienes que llegar a conocerlas. Entonces puedes hacerte amigo de ellas». Alal vaciló antes de preguntar: «¿La suelta usted alguna vez?». «Siempre», afirmó vigorosamente el anciano. «Les hace daño quedarse encerradas. Es preciso que estén bien cuando lleguen a Tarudant, o el hombre no me las comprará». Inició un largo relato acerca de su vida como cazador de serpientes y explicó que todos los años hacía un viaje a Tarudant a visitar a un hombre que se las compraba para los Aizawa, o encantadores de serpientes de Marrakech. Alal preparó té mientras escuchaba y sacó un cazo de pasta de kif para tomar con el té. Más tarde, cuando estaban cómodamente instalados en medio del humo de pipa, el anciano lanzó una risita. Alal se volvió para mirarlo. «¿La suelto?». «Bien. Pero tienes que sentarte y quedarte callado. Acerca esa lámpara». Desató el costal, lo sacudió un poco y regresó a donde había estado sentado. Entonces, en silencio, Alal observó cómo los prolongados cuerpos salían cautelosamente y quedaban a la luz. Entre las cobras había otras con dibujos tan delicados y perfectos que parecían haber sido diseñados y pintados por un artista. Una serpiente de un dorado rojizo que se enroscaba perezosamente en mitad del suelo le pareció hermosa. Contemplándola, experimentó un gran deseo de adquirirla y tenerla siempre con él. El anciano estaba hablando. «He pasado toda mi vida con las serpientes», dijo. «Podría contarte bastantes cosas sobre ellas. ¿Sabías que si les das meyum, pueden conseguir de ellas lo que quieras y sin decir una palabra? Lo juro por Alá». El semblante de Alal asumió una expresión de duda. No cuestionaba la veracidad de la afirmación del otro, sino más bien su aptitud personal para utilizar el conocimiento. Pues fue en aquel momento cuando le pasó por la mente por primera vez la idea de apoderarse de la serpiente. Estaba pensando que hiciera lo que hiciese, tenía que hacerlo rápidamente porque el anciano se iría por la mañana. Súbitamente experimentó una gran impaciencia. «Guárdelas, guárdelas que tengo que preparar la comida». Después se puso a admirar la facilidad con que el anciano iba cogiendo a cada una por la cabeza y la deslizaba al interior del saco. De nuevo metió 2 de las serpientes en el cesto y una de estas, notó Alal, fue la roja. Le pareció que veía el brillo de las escamas a través de la tapa. Cuando empezó a preparar la comida, Alal trató de pensar en otra cosa. Luego, al comprobar que a pesar de todo seguía con la serpiente en la cabeza, se puso a planear cómo apropiarse de ella. Mientras estaba en cuclillas en un rincón inclinado sobre el fuego, mezcló un poco de pasta de kif en un cazo con leche y lo dejó aparte. El anciano continuaba hablando.
Fue buena suerte recobrar así las 2 serpientes en la mitad del pueblo. Nunca se puede estar seguro de cómo reaccionará la gente al enterarse de que lleva serpientes. Una vez, en Keilah, las cogieron a todas y las mataron, una tras otra delante de mí. 1 año de trabajo. Tuve que volver y empezar de nuevo. Ya mientras comían, Halal vio que su huésped estaba somnoliento. ¿Cómo se desarrollarían las cosas?, se preguntaba. No había modo de saber de antemano qué hacer exactamente, y la perspectiva de tener que coger a la serpiente lo preocupaba. «Podría matarme», pensó. Después de comer, beber té y fumar unas pipas de kif, el anciano se echó de espaldas sobre el suelo y anunció que iba a dormir. Halal se puso de pie de un salto. «¡Aquí!», exclamó, y lo condujo hasta su propia estera en una concavidad en el muro. El anciano se tendió sobre ella y se durmió rápidamente. En el transcurso de la siguiente media hora, Halal fue varias veces hasta el hueco a escudriñar, pero ni el cuerpo envuelto en el albornoz ni la cabeza en su turbante se habían movido. Primero sacó su manta y después de atar 3 de sus esquinas, la colocó en el suelo con la 4ª esquina hacia el cesto. Luego puso el cazo de leche y pasta de kif sobre la manta. Mientras él soltaba la traba que sujetaba la cubierta del cesto, el anciano tosió. Halal se quedó inmóvil, esperando oír la voz cascada del viejo. Se había levantado una pequeña brisa que hacía que las ramas de las palmeras se rozaran entre sí, pero del recoveco no llegó ningún sonido más. Halal se dirigió con sigilo hacia el extremo opuesto del cuarto y se puso en cuclillas junto a la pared con la mirada fija en el cesto. Varias veces creyó ver que la cubierta se movía ligeramente, pero cada vez decidió que se había equivocado. Entonces contuvo el aliento. La sombra que se extendía en la base del cesto se estaba moviendo. Una de las criaturas había aparecido reptando por el otro lado. Aguardó un momento antes de salir a la luz, pero cuando lo hizo, Halal musitó una plegaria de agradecimiento. Era la roja y dorada. Cuando por fin decidió aproximarse al cazo, la serpiente realizó un recorrido completo alrededor del borde del mismo, mirándolo desde todos los ángulos antes de bajar la cabeza hacia la leche. Halal observaba, temeroso de que el sabor inusual de la pasta de kif pudiera repelerla. La serpiente se quedó allí, sin moverse. Halal aguardó durante media hora más. La serpiente permaneció donde estaba, con la cabeza en el cazo. De vez en cuando Halal echaba una ojeada al cesto para asegurarse de que la otra serpiente seguía allí. La brisa continuaba haciendo frotar las ramas de las palmeras. Cuando decidió que era el momento, se levantó lentamente y, manteniendo un ojo en el cesto donde aparentemente la otra serpiente dormía todavía, extendió los brazos y recogió las 3 esquinas atadas de la manta. Luego levantó la 4ª, de manera que la serpiente y el cazo se deslizaran al fondo del improvisado saco. La serpiente se agitó levemente, pero a él no le pareció que estuviera irritada. Sabía exactamente dónde la ocultaría, entre unas piedras en el lecho seco del río. Sosteniendo la manta delante de él, abrió la puerta y dio un paso hacia afuera bajo las estrellas. Era un breve trecho camino arriba hasta un grupo de palmeras y luego bajando a la izquierda al Ued. Había un espacio entre los pedrejones en el cual el bulto resultaría invisible. Lo introdujo con cuidado y regresó deprisa a la casa. El anciano estaba dormido. No había cómo asegurarse de que la otra serpiente estaba todavía en el cesto, de modo que Halal cogió su albornoz y salió fuera. Cerró la puerta y se tendió en el suelo a dormir. El anciano estuvo despierto, tosiendo, antes de que el sol se alzara en el firmamento. Halal se levantó de un salto, entró y se puso a encender un fuego en el mihma. 1 minuto después, oyó al otro exclamar: «¡Están sueltas otra vez! ¡Fuera del cesto! Quédate donde estás, muchacho, yo las buscaré». No pasó mucho rato antes de que el anciano gruñera con satisfacción: «Tengo la negra». Halal no alzó la vista desde el rincón en el que se hallaba agazapado, y el anciano se acercó agitando una cobra en la mano. «Ahora tengo que encontrar la otra». Guardó la serpiente y continuó su búsqueda. Cuando el fuego estuvo avivado, Halal se volvió y dijo: «¿Quiere que lo ayude a buscarla?» No. Quédate donde estás». Halal hirvió el agua e hizo el té, y el anciano seguía gateando, levantando cajas y empujando sacos. Se le había aflojado el turbante y el sudor le corría por el rostro.
Venga, venga a tomar té, le dijo Alal. El anciano pareció no haberle oído al principio. Después se levantó y fue hasta la concavidad, donde volvió a enrollarse el turbante. Cuando salió se sentó con Alal y ambos desayunaron. Las serpientes son muy listas, dijo el anciano. Pueden meterse en lugares que no existen. He revisado todos los rincones de esta casa. Cuando acabaron de comer salieron fuera y buscaron a la serpiente entre los troncos de las palmeras que crecían muy próximas entre sí cerca de la casa. Cuando se convenció de que había desaparecido, el anciano volvió a entrar muy triste. Era una buena serpiente, dijo por fin. Y ahora me voy a Tarudant. Se despidieron y el anciano cogió su costal y su cesto y partió camino arriba hacia la carretera. Alal pasó todo el día pensando en la serpiente mientras trabajaba, pero al atardecer pudo ir hasta las piedras y sacar la manta. La llevó hasta la casa en un estado de gran excitación. Antes de desatarla, llenó un plato hondo con leche y pasta de kif y lo colocó en el suelo. Él mismo se comió 3 cucharadas de pasta y se preparó para montar guardia, tamborileando con los dedos sobre la mesa de madera del té. Todo ocurrió tal como lo había esperado. La serpiente emergió escurriéndose lentamente de la manta y muy pronto descubrió el plato y se puso a beber la leche. Alal continuó tamborileando mientras el animal bebía. Cuando se acabó y levantó la cabeza para mirarlo, él suspendió el repiqueteo y la serpiente volvió a deslizarse dentro de la manta. Más tarde, al anochecer, Alal volvió a poner leche y a tamborilear sobre la mesa. Al cabo de un rato apareció la cabeza de la serpiente y por fin todo su cuerpo, y los actos se repitieron en la misma secuencia. Aquella noche y todas las noches sucesivas, de allí en adelante, Alal se dedicó con infinita paciencia a lograr que la serpiente se hiciera amiga suya. Nunca intentó tocarla, pero pronto, con solo tamborilear sobre la mesa, consiguió convocarla, mantenerla delante de él todo el tiempo que se le ocurriese y ahuyentarla a voluntad. Durante la primera semana o poco más, utilizó la pasta de kif. Después ensayó la rutina sin ella. Finalmente los resultados fueron idénticos. Desde entonces la alimentó únicamente con leche y huevos. Una noche, mientras su amiga se hallaba graciosamente enrollada delante de él, Alal empezó a pensar en el anciano y concibió una idea que excluyó de su mente cualquier otra cosa. Hacía varias semanas que no había pasta de kif en la casa y decidió hacer un poco. Al día siguiente compró los ingredientes. Cuando estuvo hecha, mezcló una buena cantidad con leche en un caso y lo colocó en el suelo para la serpiente. Luego él ingirió 4 cucharadas y las hizo bajar un poco de té. Se desvistió rápidamente y trasladando la mesa para que le quedara a mano, se tendió desnudo sobre la estera junto a la puerta. Esta vez continuó golpeteando en la mesa aún después de que la serpiente hubiera acabado de beber la leche. El animal permanecía inmóvil, observándolo, como si dudara que aquel familiar tamborileo proveniera del cuerpo castaño que tenía delante. Al ver que al cabo de un buen rato seguía allí sin moverse y mirándolo fijamente con sus imperturbables ojos amarillos, Alal comenzó a decirle una y otra vez: «Ven aquí, ven aquí». Sabía que el animal no podía oír su voz, pero estaba seguro de que podía percibir la urgencia de su mensaje mental. «Puedes hacer que hagan lo que tú quieras, y sin decir una palabra», le había asegurado el viejo. Aunque la serpiente no se movía, él continuó repitiendo la orden, pues ahora estaba convencido de que iba a venir. Y tras otra prolongada espera, la serpiente bajó de pronto la cabeza y empezó a deslizarse hacia él. Llegó junto a su cadera y se deslizó a lo largo de la pierna. Después subió por la pierna y se detuvo un momento sobre su pecho. Su cuerpo era pesado y tibio, y sus escamas sorprendentemente suaves. Al cabo de un rato se instaló a descansar en el espacio que quedaba entre la cabeza y el hombro de Alal. Para entonces, la pasta de kif se había adueñado por completo de su mente. Yacía en un estado de deleite absoluto, sintiendo la piel de la serpiente contra la suya, pensando únicamente en que él
y la serpiente estaban juntos. Las figuras que se formaban y se disolvían detrás de sus párpados parecían ser exactamente las que cubrían el lomo de la serpiente. De vez en cuando giraban en un movimiento frenético y se quebraban en fragmentos que rápidamente se convertían en un enorme ojo amarillo hendido en el centro por la estrecha pupila vertical que latía al mismo ritmo que su corazón. Después el ojo retrocedía a través de un torbellino de sombra y de luz hasta que solo quedaban los dibujos de las escamas que pululaban mezclándose y separándose con insistencia renovada. Al final, el ojo volvió tan enorme esta vez que no tenía contorno, y con la pupila dilatada formando una abertura casi lo bastante ancha como para que él entrase, en el momento en que se fijaba en la negrura del interior, comprendió que estaba siendo impulsado lentamente hacia la hendidura. Extendió las manos para tocar a cada lado la pulida superficie del ojo y mientras lo hacía percibió el tirón desde dentro. Se deslizó a través de la grieta y se lo tragó la oscuridad. Al despertar, Alal sintió que había regresado de algún sitio muy lejano. Abrió los ojos y vio muy cerca lo que parecía el flanco de un enorme animal cubierto de gruesos pelos rígidos. Había una pulsación reiterada, semejante a un distante trueno enroscado en las orillas del firmamento. Alal suspiró, o imaginó que lo hacía, pues su aliento no se oyó. Luego volvió un poco la cabeza para tratar de ver algo además de la masa de pelo que tenía al lado. Enseguida vio la oreja y supo que estaba mirando su propia cabeza desde el exterior. Fue algo inesperado. Él creía que su amiga solo entraría a compartir con él su mente. Pero aquello no le pareció raro en modo alguno. Simplemente se dijo que ahora estaba viendo por los ojos de la serpiente en vez de por los suyos. Ahora entendía por qué la serpiente había sido tan cauta con él. Desde allí el muchacho resultaba una criatura monstruosa, con aquel pelo hirsuto en la cabeza y aquella respiración que vibraba en su interior como una remota tormenta. Se desenroscó y se deslizó por el suelo hacia la concavidad de la pared. Había en el muro de adobe una grieta lo bastante ancha para permitirle salir. Después de pasar a través de ella, se tendió en toda su extensión sobre la tierra bajo la cristalina luz de la luna, contemplando la peculiaridad de aquel paisaje en el que las sombras no eran sombras. Moviéndose lentamente en torno a los lados de la casa, partió camino arriba hacia el pueblo, gozando con una sensación de libertad distinta a cuanto había imaginado. No experimentaba la sensación de tener un cuerpo, pues estaba perfectamente contenido en la piel que lo cubría. Era hermoso ir acariciando la tierra con la extensa panza mientras se desplazaba por el camino silencioso, oliendo en el aire los nervudos filamentos del ajenjo. Cuando la voz del almuecín se extendió por los campos desde la mezquita, él no pudo oírla, ni enterarse por lo tanto de que antes de una hora la noche acabaría. Al divisar a un hombre un poco más adelante, abandonó el camino y se ocultó detrás de una piedra hasta que pasó el peligro. Pero después, a medida que se aproximaba al pueblo, empezó a haber más gente, de modo que se dejó caer a la seguia, la profunda zanja que corría al costado del camino. Allí las piedras y los montones de plantas secas estorbaban su avance. Continuaba todavía luchando por el suelo de la seguia, describiendo curvas para dejar atrás las piedras y atravesando los ahora secos amontonamientos de tallos y ramas enredadas dejadas por el agua, cuando empezó a amanecer. La llegada del amanecer lo puso nervioso y afligido. Trepó por el talud de la seguia y levantó la cabeza para examinar el camino. Un hombre que pasaba lo vio, se quedó completamente paralizado y después giró sobre sus talones y salió corriendo. Alal no esperó. Quería estar en casa lo antes posible. En un momento dado notó el impacto de una piedra que dio contra el suelo en alguna parte detrás de él. Rápidamente se arrojó sobre el borde de la seguia y rodó retorciéndose por el talud. Allí el terreno le era conocido. Donde el camino atravesaba el Oed, había 2 alcantarillas no muy lejos una de otra. Por delante, a cierta distancia, había un hombre de pie con una pala, escudriñando la seguia. Alal siguió avanzando, consciente de que alcanzaría la primera alcantarilla antes de que el hombre pudiera acercársele. El suelo del túnel debajo del camino estaba marcado por pequeñas ondulaciones de arena endurecida. El aire que lo atravesaba tenía el aroma de la montaña.
Allí dentro había lugares donde esconderse, pero él siguió andando y pronto estuvo en el otro extremo. Entonces siguió hacia la segunda alcantarilla y fue bajo tierra en la dirección opuesta, volviendo a emerger en la sequía. Detrás, varios hombres se habían congregado a la entrada de la primera. Uno de ellos estaba de rodillas, con la cabeza y los hombros dentro de la abertura. Se dirigió a campo traviesa en línea recta hacia la casa, con la mirada fija en el grupo de palmeras que había junto a ella. Acababa de salir el sol y las peñas empezaban a arrojar extensas sombras azuladas. Un chiquillo apareció repentinamente desde atrás de unas palmas cercanas, y al verlo abrió una boca y unos ojos muy grandes de miedo. Estaba tan cerca que Alal fue derecho hacia él y le mordió en la pierna. El chico salió corriendo como un loco hacia el grupo de hombres que estaban en la sequía. Alal siguió velozmente hacia la casa y no miró atrás hasta alcanzar el orificio entre los ladrillos de adobe. Varios hombres venían corriendo hacia él por entre los árboles. Se escurrió deprisa al interior de la concavidad. El cuerpo castaño yacía aún cerca de la puerta, pero no había tiempo, y Alal necesitaba tiempo para volver a él, para echarse al lado de su cabeza y decir: «Ven aquí». Mientras estaba en el cuarto con la mirada clavada en el cuerpo, hubo unos fuertes golpes en la puerta. Al primero de ellos el muchacho se puso de pie como impulsado por un resorte, y Alal vio con desesperanza total la expresión de completo terror en su rostro y los ojos carentes de todo signo de inteligencia. El muchacho estaba jadeante con los puños apretados. La puerta se abrió y algunos de los hombres se asomaron al interior. Entonces, con un rugido, el muchacho bajó la cabeza y arremetió hacia la puerta. Uno de los hombres extendió los brazos para sujetarlo, pero perdió el equilibrio y se cayó. Un instante después, todos se volvieron y empezaron a correr a través de las palmeras tras la figura desnuda. Aunque de vez en cuando lo perdieron de vista, oían sus alaridos y entonces lo descubrían, corriendo siempre por entre las palmeras. Finalmente tropezó y cayó hacia adelante. Fue entonces cuando lo cogieron, lo amarraron, cubrieron su desnudez y se lo llevaron para enviarlo en unos días al hospital en Bereshit. Aquella tarde, el mismo grupo de hombres regresó a la casa para llevar a cabo la búsqueda que habían tenido intención de realizar con anterioridad. Alal yacía en la concavidad dormitando. Cuando despertó, ellos ya estaban dentro. Él se volvió y gateó hacia el agujero. Vio al hombre esperando allí fuera con un garrote en la mano. La furia había estado en su corazón siempre. Ahora brotó de él de una manera explosiva. Como si su cuerpo fuera un látigo, se lanzó de golpe al centro de la habitación. Los hombres que tenía más cerca estaban a 4 patas y Alal tuvo la alegría de hincar sus colmillos en 2 de ellos antes de que un tercero le cortara la cabeza con un hacha. Tánger, 1976, traducción de Héctor Silva. En literatura para oír han escuchado Viajes sin retorno, Paul Bowles, Nueva York.